Bueno, y el debate tiene que ver, como hemos anunciado y como ustedes lo han pedido, en la cantidad de emails que hemos recibido para que trajéramos este tema nuevamente. Un tema que recobra una actualidad impresionante con el último acto terrorista que se ha producido en Suecia. Y vamos a ver algunos de esos nombres y de esas figuras que han estado acaparando la atención de la prensa mundial. Tenemos a Taimur Abdulwahab Al-Abdali, quien es de 28 años, naturalizado sueco de origen iraquí, residía en Luton, Suecia, y ex estudiante de terapia física en Bedfordshire University en Luton, vinculado a la rama iraquí de Al-Qaeda. Murió el sábado 11 de diciembre, el sábado pasado, en un atentado suicida en el centro de Estocolmo. Tenemos a Antonio Martínez, que de 21 años, Mohamed Hussein, de 21 años, naturalizado estadounidense, nacido en Nicaragua, convertido recientemente al Islam. Planeaba atentado contra estación de reclutamiento militar en Catonsville, Maryland. Tenemos también a Mohamed Osman Mohamud, 19 años, naturalizado estadounidense de origen somalí, cursaba estudios en la Universidad Estatal de Oregon, planeaba atentado durante ceremonia navideña en Portland, Oregon. Tenemos a Omar Farouk Abdulmutalab, 23 años, hijo de un banquero nigeriano, estudiante del University College en Londres, radicalizado en Yemen en el 2004-2005, trató de asesinar a 289 personas en el vuelo de NWA Amsterdam-Detroit el 25 de diciembre del 2010. En realidad fue el 25 de diciembre del 2009. Del 2009, no del 2010. Y Faisal Shahzad, quien es de 30 años, naturalizado estadounidense de origen pakistaní, radicalizado en Pakistán, intentó detonar un carro bomba en Times Square el 1 de mayo del 2010. Hasta aquí algunos de los más señalados, sin contar el mayor Nidal Malik Hassan, de 40 años, ciudadano estadounidense de padres jordanos, psiquiatra, el de Fort Hood, aquí en Texas. Vamos a presentarles al licenciado Alfredo Ahmed Ruiz, de la American Muslim Association de North American, gracias. Y tenemos al coronel retirado Octavio Pérez, analista militar. Con todas estas listas, evidentemente hay una realidad. Todos se han radicalizado en el musulmanismo. En una forma u otra existe la percepción, por todo esto que acabamos de mostrar, de que si no todos los musulmanes son terroristas, todos los terroristas son musulmanes. No es cierto. Hay terrorismo de otras personas que no son necesariamente musulmanes. Sí, el que ha captado la atención en los últimos tiempos, en los últimos años, diríamos, son musulmanes, ¿verdad? O mal llamados musulmanes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos enfatizado en otros programas también que las prácticas de los actos terroristas distan de los dictámenes del Islam como una fe, ¿verdad? El Islam no tiene ninguna excepción o no provee alguna excepción para que alguien se quite la vida, haga un atentado suicida. Igual no hay excepción para... ¿Está contra las Sagradas Escrituras quitarse la vida? Sí. El suicidio. El suicidio, por cualquier razón. Igual, aún en momentos de confrontamiento militar, no es aceptable matar ancianos, mujeres, niños, no es aceptable destruir estructuras, mucho menos estructuras de significado religioso. No hay ninguna frase en el Corán donde dice sal y lucha contra el enemigo de Alá y contra los enemigos de nuestro profeta. Claro que lo dice, pero hay unas reglas, lo que se llama en inglés los rules of engagement, unas causas por las que tú puedes salir a luchar contra los enemigos de Alá y unas reglas de cómo luchar con los enemigos de Alá. Octavio Pérez. Bueno, yo difiero completamente, porque una cosa es tú hablar del IRA, de Irlanda del Norte, de la FARC en Colombia, que sí son terroristas, pero se quedan en el territorio nacional. Lo que estamos hablando aquí desde los años 70 son terroristas que están atacando fuera de fronteras. Es este yihad universal que ha llegado a un país como Suecia, un país que relativamente
es un país neutral en muchas posesiones políticas, que solo tiene 500 soldados en Afganistán y ahora se encuentra en ese problema. Pero mira la contradicción, neutral, pero que está con tropas en Afganistán. ¿Qué clase de neutralidad es? No son ni siquiera combatientes, son médicos, oficiales médicos. Son militares. Lo que hay allí no hay hermanita de la caridad, ni profesores, ni ingenieros. Son médicos. Militares. Pero es un cuerpo médico como los japoneses. Lo que estoy tratando de traer a Oscar es que la presencia de gente, de personal militar en Suecia, en guerras, puede causar ya que Suecia sea un objetivo. Yo no estoy justificando obviamente el ataque terrorista, pero Suecia es un miembro activo de fuerzas militares en Afganistán. Pero de lo que estamos hablando del terrorismo ahora. Estamos hablando del terrorismo. Es que es una respuesta. Y es una respuesta moral legítima. No es legítima, pero definitivamente es una respuesta a la... ¿Cuál es la letanía que estamos... Perdón, papá. ¿Qué tiene que ver? Y es simplemente yo soy un mensajero de lo que muchas personas en sus hogares se deben estar preguntando. ¿Qué culpa tiene un niño, un viejito o una mujer en Estocolmo porque haya tropas en Afganistán? Ninguna. Por eso es que el Islam no condona esa forma de luchar. Pero la letanía que escuchamos de estos... Pero no la condena tampoco. Sí, la condena, claro, Oscar. Lo que pasa es que esta gente quiere rivalizar y hacer un statement político terrorista, que esos son los ataques terroristas, hacer un statement político cuando tú no estás en desventaja política Crear militar terror. Y crear Vamos a ver este informe para seguir con ustedes dos. Terror islámico. 12 explosiones provocadas por el terrorista suicida Taimur Abdul Wahab dejó el sábado varias víctimas heridas en el centro comercial de Estocolmo en medio de las compras de Navidad. Estamos haciendo una profunda investigación con testigos que tienen una mejor noción de lo ocurrido. 10 minutos antes, los servicios secretos de Suecia recibieron un correo electrónico anunciando acciones por la guerra contra el Islam. En la oración de la mañana, Abdul Wahab estaba entre nosotros. Cuando decidí hablar sobre el extremismo islámico en el que personas mueren en contra de las enseñanzas del Islam. Y simplemente, él se levantó y salió furioso. Después de eso, nunca lo volví a ver. También le llaman cerdo al caricaturista sueco Lars Vilks, amenazado de muerte por dibujar a Mahoma como un perro. Según el sitio Shumuk al-Islam, el autor fue Taimur Abdul Wahab. En Afganistán, al menos 15 civiles murieron por la explosión de una bomba. Entre las víctimas hubo mujeres y niños. Además, otras 6 personas resultaron heridas por una potente explosión en la sede de la policía en Kandahar. Este Taimur Abdul Wahab al-Abdali residía en Luton, Inglaterra, en Reino Unido, en Gran Bretaña. ¿Y qué está pasando? ¿Se está convirtiendo Luton en una fábrica de terroristas? Bueno, ahí salen también los 5 o 7 que participaron en el año 2007, 2005, el subway, el tube, y que también cogieron una guagua de esa de dos pisos. De ese mismo barrio salió, que también hay una universidad y lo curioso, estos son gente educada. Aquí no estamos hablando de los enajenados del mundo, aquí estamos hablando de hombres educados. ¿Cómo es que un imán, y salen de un centro musulmán en el pueblo de Luton? Y lo peor del caso es que el mismo imán lo condena, pero nadie lo echa para adelante, nadie sale a las autoridades. Bueno, ese es el problema. Es interesante. ¿Por qué los musulmanes no denuncian a los musulmanes? Ahí corrijo, Oscar, porque por ejemplo, los casos que pusimos al principio del programa, el de Oregon, el que echó para adelante, como dicen aquí en Florida, en Puerto Rico se choteó, el que choteó a su propio hijo fue un ingeniero de Intel que dijo: mi hijo está comportándose raro, hay algo raro en mi hijo, y él fue el que echó de FBI atrás. Pero el padre no era musulmán. Bueno, era un musulmán no practicante, ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿por qué un musulmán no denuncia a otro musulmán? Y dice: este se descubrió el carro humeando y fue el primero que dio la voz de alerta en el Times Square Bomb, y fue un musulmán. Pero eso no es lo que da. Sí, pero no un musulmán en el sentido que tenía conocimiento, sino porque él era un individuo que estaba en la calle y ve el humo saliendo del carro. Bueno, pero el que pone la bomba es musulmán, igual es que lo denuncia, o es solo musulmán cuando pone bomba. No. Y cuando denuncia se de la calle como cualquier otra persona que valora su vida. Lo que quiero decir es que el musulmán es responsable, bueno, preocupado por la seguridad. El problema no es de los responsables. El problema es que tú puedes decir que los católicos durante la Inquisición acabaron con el mundo
Y eso fue así. No tienes que irte tan lejos. En Irlanda estaban tirando bombas los otros días. Pero lo que te estoy diciendo ahora, que da la casualidad que estos individuos, todos, han sido captados por 2 o 3, fíjate, tú puedes atar al mayor Hassan y a este muchacho de los canoncillos de C4, al mismo imán que estuvo en los Estados Unidos, en una mezquita, a Zawahiri. Y lo mismo ahora puedes hacer con Luton, el pueblo de Luton, donde puedes captar a este individuo que estaba en Estocolmo con los que participaron en el año 2005 del subway. Vamos a ver este imán que tenemos aquí en pantalla. Imán radical nacido en Las Cruces, Nuevo México, doble nacionalidad, Estados Unidos y Yemen, de 39 años. Imán Anwar Al-Awlaki. Este líder espiritual era el líder espiritual de Nidal Malik Hassan, de Omar Farouk Abdulmutalab, de Faisal Shahzad y 3 terroristas del 11 de septiembre. ¿Es coincidencia o este hombre los fue adoctrinando para que cometieran esos actos? Lo que pasa, Oscar, es que si este hombre estuvo en territorio norteamericano hasta hace muy poco y no estaba siendo identificado como una persona que estaba alentando a ataques terroristas, sino hasta recién. ¿Y por qué hacen eso? Pero un problema de la inteligencia local entonces. Hubo un problema de la inteligencia local, porque hay en muchos centros islámicos, dicho sea de paso, el otro hace apenas 2 semanas, en un centro islámico de California, se dijo al FBI, mira, hay una persona rara hablando de cuestiones de violencia contra nuestra nación en nuestra mezquita. ¿Y sabes qué? Era un informante del FBI. Así que las comunidades musulmanas, por lo menos aquí en Estados Unidos, están respondiendo positivamente porque hay una identificación, y ese es el problema mayor que pasa en Europa y no pasa tanto aquí, que hay una identificación nacional de nosotros mientras allá hay una marginalización de los musulmanes en Europa. Se nos acaba el tiempo. Concluyendo, coronel, la idea de Wilfredo Ahmed Ruiz, ¿está usted de acuerdo o no? No estoy de acuerdo. Primero, el caldo de cultivo sigue siendo 2 o 3 mezquitas, siguen siendo 2 o 3 pueblos, y el llamado yihad es hasta acá. Ya no estamos hablando de España, de Inglaterra, Francia, que se ponga en remojo, y ahora Estocolmo. Esto va a cambiar mucho y va a seguir cambiando y se va a seguir radicalizando. Si no se toca la raíz, si no se resuelve el conflicto árabe-israelí, si se siguen solo en guerra en países musulmanes selectivamente, pues va a pasar. Selectivamente, porque no le metemos mano a Corea del Norte y a otros sitios que también son amenazas para nosotros. No lo descarte, ojalá que no, porque eso va a ser una guerra atómica. ¿O usted quiere una guerra atómica? No queremos guerra atómica, pero se ve en el mundo musulmán que es selectivo, que solo los no es selectivo. Bueno, este tema es una percepción. Les prometo que esto va a seguir. Este tema va a seguir gracias a Wilfredo Ahmed Ruiz, gracias al coronel Octavio Pérez. Y cuando regresemos, otro tema verdaderamente preocupante. Y el tema preocupante tiene que ver con la economía y tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en el mundo financiero. Como acabamos de ver un episodio trágico el pasado sábado de que el hijo de Bernie Madoff, se ahorcó en el 2º aniversario del arresto de su padre. Sigue la tragedia producto de ese afán de tener dinero a como dé lugar. Metimos una